Janet Harrison, investigadora y maestra en gestión pública, y Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas y sociales. Bienvenida, bienvenido, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, Niri. Fíjate que voy a hacer un paréntesis con tu intro. Mi Ajá. hermano es súper fan de Metallica. Qué Y bueno. yo no tanto. Y mi hijo resulta que, no sé si es genético este asunto, pero parece que para allá va. A veces los sobrinos ahí Tienen resaltan gustos. algunos gustos similares de Así los es. tíos o de las tías. Qué bien, muy bien. Es que buena forma de iniciar el día. Buenos días. Muy bien. Alejandro, buenos días. Buen día, Niri. Buen día, Janet. Un Muy gusto estar bien. aquí como casi todos los viernes. Ándale, pues no, gracias por estar aquí y con temas además muy interesantes, siempre, ¿no? Pero particularmente creo que son temas además muy diversos. Por un lado, pues empezamos primero, si les parece, con esto de la entrega de familiares, ¿no? De Ovidio Guzmán a las autoridades de Estados Unidos. Son parte, entiendo, también de las negociaciones. Es un tema que también se pone y es un tema relevante simple y sencillamente por el hecho de esta lucha contra el crimen organizado, de estos temas que son tan álgidos también entre ambos países. Adelante, Janet. Es un tema que se da en un contexto sumamente, digamos, enrarecido entre el tratado entre los dos países. Y viene en un clima político tenso en el que por una parte se anuncia que se le quita la visa a una gobernadora, se hacen publicaciones en periódicos con información supuestamente estadounidense de la intervención de militares en operativos en México. Entonces creo que esto no se desliga del resto. Al final recordemos que Donald Trump llega a la presidencia con un discurso muy contrastante y con promesas y expectativas muy altas sobre lo que iba a hacer con el crimen organizado. Entonces creo que México está viviendo en parte esta estrategia estadounidense, y lo de Ovidio pues es una pieza de un eslabón que como bien dices pues se articula el resto, ¿no? A mí me preocupa el que sigamos enalteciendo estas figuras del crimen como que al final tienen un final feliz, ¿no? O sea, es como he visto en las noticias de que, oye, es que es muy inteligente porque son muy jóvenes, entonces ellos van a negociar y no van a pasar toda su vida en la cárcel. Pero al final la impunidad, el hacer un acuerdo, pues sí abre la posibilidad de tener justicia en otros aspectos, pero también genera esa sensación de impunidad, ¿no? Y qué mal que piensen así, ¿no? Y que haya tantas generaciones que lo vean desde esa perspectiva, sí es preocupante. Y también, es que si no estuvieran prohibidos los corridos, ya estuvieran haciendo ahorita el corrido de ese narco que hizo el intercambio de otro narco, fue y lo entregó y al final es bueno, libre. si es que no lo hicieron vida, y no sabemos, ¿no? O va a salir próximamente, bueno, a la luz, ¿no? Que aparte también hay que decir que luego Donald Trump le da por negociar una cosa con la otra y se mezclan todos los temas, ¿no? Y sí, fíjate, bien interesante también esto que dices de lo de la gobernadora de Baja California. Escuchaba por ahí que además existe una lista de otros, pues municipios que también podrían, a los que también, o gobernantes o gobernadores acá en México, a los que también les podrían retirar la visa en este contexto, pues, del que hablas ahorita, ¿no? Que en esa parte, de cierta manera, es positivo el que también la clase política se sienta observada, porque también vemos cómo hay una impunidad absoluta de zonas completamente gobernadas por el narco. Entonces, como todo tiene su lado positivo y su impacto negativo, creo que por una parte no hacerlos como unos héroes, pero también la clase política tiene que ser consciente de que sus acciones eventualmente pueden tener consecuencias. Y qué falta por hacer para que haya filtros, ¿no? También, y que no les permita justo a ese tipo de personas llegar a esos espacios de poder, ¿no? Entonces, Alejandro. Sí, creo que al final de cuentas hay demasiada especulación todavía con este tema. No ha habido un comunicado por parte de los Estados Unidos. Igualmente, viendo la entrevista de Omar García Harfuch en Radio Fórmula, en donde habla al respecto, igual dice, no, pues lo único que podemos saber es que definitivamente pues está negociando con las autoridades estadounidenses y es todo lo que se sabe, pues, ¿no? Creo que eso, pues, no es... Hay que quitar lo obvio, pues, ¿no? De que hubo una negociación ahí, toda la familia se fue a entregar, lo recibieron, ¿no? Viendo, digamos, la correlación de fuerzas entre los mismos cárteles, digamos, de aquí de México, vemos que este tipo de entrega podría ser una respuesta a un debilitamiento del cártel de Sinaloa, por ejemplo. El hecho de que toda la familia se vaya a los Estados Unidos y se entregue a las autoridades es porque simplemente ya no fueron lo que fueron, digamos, ¿no? Y por lo tanto, pues necesitan algún tipo de protección de alguna institución, en este caso, pues como los Estados Unidos.
Y aquí es donde creo que se denota la hipocresía por parte de los Estados Unidos, ¿no? Que predican algo al exterior y hacen otra cosa al interior. Estados Unidos tiene diciendo años y criticando al gobierno mexicano de que ellos son los que, digamos que el gobierno mexicano ha pactado con el narco por años, cuando al final de cuentas los que han mantenido comunicación con ellos de manera formal y llegaron a un acuerdo son los Estados Unidos. Pues no, esto responde definitivamente a un cierto tipo de comunicación que han tenido con el Chapo Guzmán, con Ovidio, con su familia, tanto que pudieron llegar a un acuerdo de algún tipo. Creo que aquí, y me gustó mucho lo que dijo la compañera hablando sobre el tema de la justicia, que no hay justicia en este tipo de entregas, porque Carles Pérez Ricart, un analista igual de seguridad, mencionó tiene una cita muy interesante al respecto, ¿no? Que me gustaría comentar textualmente. Él mencionó que cuando la justicia depende de entregas voluntarias, no hay justicia, hay negociación. La familia del Chapo se entrega a Estados Unidos como ficha de cambio. Doble impunidad en el norte y en el sur. El narco no se extingue, se gestiona, se exporta, se acomoda. ¿Y las víctimas? No, entonces creo que esto sí representa completamente la situación en la que estamos, ¿no? ¿Qué pasa con las víctimas del narco? ¿Qué pasa realmente con la institución del cártel de Sinaloa al momento de la entrega esta? Nadie obtuvo justicia. Se disminuye, por ejemplo, el poder del narco mediante esta entrega, mediante este cártel en particular. Entonces todavía hay muchas preguntas que no nos podemos contestar porque, como lo dije al inicio, es especulación, pero sí hay que denotar este tipo de actos por parte de las autoridades estadounidenses que, si bien señalaron vienen señalando desde hace años pues las negociaciones, entre comillas, que ha llevado a las autoridades mexicanas, pues los que realmente estuvieron negociando por años fueron ellos, al parecer. ¿Y aquí la negociación cuál sería? ¿No llevarlo a juicio, por ejemplo? ¿Que el propio Ovidio no vaya a evitar un juicio? Pues que no lo cataloguen como terrorista y que no sean condenas tan largas. Entonces, al final, y el reubicarlos en el país con una nueva identidad les da hasta ese misticismo que tiene y que ha tenido la cultura del narco a lo largo de la historia de Latinoamérica. Entonces a mí me parece que sí, pero también políticamente hay que evaluar cuál va a ser el comportamiento de México. También no puede mantenerse el Estado mexicano al margen de una situación que evidentemente le impacta políticamente, y ojalá que esta información no sea una moneda de cambio para presionar a México y ahora sí arrodillarnos a las órdenes de los Estados Unidos. Sí, porque suelen ser así. Bueno, Donald Trump es así, ¿no? Utiliza un tema para luego presionar al otro. Claro. Y bueno, en fin, son las 7:41, rapidísimo, se nos está yendo el tiempo. Vamos a mensajes, regresamos con más en esta mesa de análisis. Sonora Noticias AM, volvemos. La diversidad musical la encuentras en Radio Sonora, voz de la cultura popular. Este 1 de junio, en la jornada electoral, votaremos por magistradas y magistrados de los tribunales regionales colegiados de circuito. Tendrás una boleta para cada elección. Conoce la boleta verde. En ella encontrarás información clave como talón foliado, entidad federativa y municipio, circuito, relación de candidaturas en orden alfabético y autoridades que los proponen. Para votar, en los recuadros divididos, escribe los 2 dígitos de las candidaturas de tu elección. Con tu participación, hacemos historia. En Sonora, no toleramos la violencia de género. Si estás en esta situación, acércate a la Secretaría de las Mujeres. Recibirás asesoría legal, atención psicológica y ahora sumamos la Defensoría de las Mujeres con litigios especializados en derecho penal, familiar y laboral con perspectiva de género. Nuestros servicios son gratuitos. Visítanos, llama o agenda por WhatsApp. Por tus derechos, por todas. Sonora, tierra de oportunidades. ExpoCan 2025, penúltima semana. Agárrate, Gran Teatro del Pueblo, sábado 17 de mayo. La Brisa. Picadientes de Caborca.
hace, rico, rico, rico lo menea así. Y sonoreño. Es que una húngara lángara. Totalmente gratis con tu boleto de entrada. Entre vestigios de civilizaciones ancestrales. Llegamos a donde el viento solitario permanece contando historias. Radio Sonora, cubriendo en el gran desierto en los municipios de Santa Ana y Carbó, 94.7 FM. Caborca y Pitiquito, 91.5 FM. Benjamín Gil, 90.1 FM. Magdalena, 95.5 FM. Donde tú estás. Estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Al gusto, como nos vas a querer. Sonora Noticias AM. Regresamos. 7:43, estamos de regreso. Janet Harrison, Alejandro Cepeda por acá en cabina. Ahorita hablábamos sobre la entrega de familiares de Ovidio Guzmán a las autoridades de los Estados Unidos. Hay otros temas que también de los cuales vamos a platicar. Uno de ellos tiene que ver con el INE, con que se podrían cancelar los triunfos, ¿no?, a candidaturas tras elección judicial. Hay varias situaciones que se deben de revisar con estas candidaturas. A mí me parece muy importante que podamos platicar sobre estas revisiones que se deben de hacer y sobre las razones por las cuales uno de ellos, entiendo, no deben de tener procesos pues penales y me parece muy importante. Janet, ¿tú qué piensas? A mí me parece muy importante que se remiende, pero también reconocer que hubo graves omisiones en el proceso, y en esta mesa lo hemos platicado en varias ocasiones. Creo que hay una gran oportunidad de mejoría en el proceso de selección de las candidaturas. No puede el legislativo después salir y decir: INE, corrige lo que me equivoqué, o sea, es tu responsabilidad. O sea, nos cuesta millones y millones de pesos imprimir esas boletas. Es importante que la ciudadanía entienda por qué el INE lo hace hasta que ya pasa la elección, porque eso implicaría volver a mandar a hacer las boletas y volver a pagar y distribuirlas. O sea, es imposible que eso pase. Entonces, creo que esto viene a evidenciar las omisiones del proceso, las áreas de oportunidad que hay que mejorar, y no podemos ir a otra elección en estas condiciones. Creo que también nos sirve como lección. Hubo estados en los que no se fue recurrente la elección federal con la local, solo van a tener la federal, y les va a servir de experiencia para organizarse mejor. En el caso de Sonora, pues estamos frente al gran reto de que la ciudadanía salga a votar, que sepa por quién votar. Y aquí me gustaría hacer un dato. Yo me considero una ciudadana muy participativa y me dediqué, dije, voy a elegir mis votos, ¿no? Y entro a la página de Conócelos del INE, que es un esfuerzo muy importante, y veo que hay, por ejemplo, 64 personas postuladas para ministros de la Suprema Corte. O sea, hay que leer 64 currículums y descripciones que fácil te lleva unos 15 minutos cada persona. Entonces, ¿qué ciudadana o ciudadano va a dedicar 700 minutos a leer la información solo los candidatos de la Corte? No, porque aparte ni siquiera a la gente le gusta leer. Es muy complejo, y además no hay información veraz, no hay quien te oriente en, oye, estos son los perfiles. Creo que está muy polarizada la forma en la que se presentan a las candidatas y a los candidatos. Entonces estamos frente a un gran reto que lo resumiría en el título de un libro, de la crónica de una muerte anunciada. Oye, ¿habrá posibilidad de reducir las candidaturas o esto sería como coartar ese derecho o esa posibilidad? Se me hacen demasiados. Es demasiado. O será porque también son muchos cargos, también puede pero ser. Es que al final van a ser periódicas, entonces esta elección se va a volver a repetir. Okay. A mí me parece muy complejo, además tomando en cuenta el nivel de participación ciudadana que tenemos, en particular en nuestro estado, que nunca llega al 50%, por ahí ronda. Oye, yo tengo pendiente practicar mi voto. Yo no sé si ustedes ya lo hicieron, pero yo tengo pendiente practicar mi voto para ver cómo se hace ese ejercicio y para saber también a qué me voy a enfrentar cuando vaya a las urnas, ¿no? Ya lo hice y eso es lo menos difícil. O sea, lo más difícil es elegir. Gente, así es. Y eso lo han dicho interminable de nombres. Sí, me imagino. Alejandro. Fue una resolución bastante relevante por parte de Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde confirmó el acuerdo del INE, y al final creo que esto va a traer justicia a distintas personas. Cuando empezaron a salir los candidatos vimos que hubo distintos señalamientos por violencia de género, no por violencia a distintos candidatos, en donde las personas violentadas salían a decir, oigan, pero ¿cómo que esta persona está saliendo para candidato a magistrado, juez, si él mismo fue no cumple o es violentador? Sí, es violentador, es moroso, de pensión alimenticia, ¿no?
Entonces, creo que al final de cuentas que Sala Superior ha resuelto que sí se debe de hacer la revisión de la 8 de 8 contra la violencia en la elección del Poder Judicial. Es relevante, lo mencionaban ahorita, fue un debate jurídico bastante interesante. La idea era de que se estaba violentando, digamos, el proceso legislativo, y en donde el Senado había marcado cuáles iban a ser los requisitos en la etapa de evaluación. A final de cuentas resolvió Sala Superior que esto era una revisión complementaria y no formaba parte de los elementos que se habían descrito por el Senado, por lo que sí era válido que se implementara este tipo de revisión. Creo que al final de cuentas va a traer justicia. Hemos visto, pues en lo particular he visto algunas situaciones bastante graves en donde personas que están posicionadas para acceder a un puesto ahora de representación popular, como lo va a ser una magistratura, ser juez o ser ministro, pues que han sido señalados de cuestiones bastante graves, pues, ¿no? Incluso, pues, algunos con sentencias, ¿no? Ya con una resolución firme. Entonces creo que si trae justicia para las personas, pues creo que es algo positivo. Sí, y que sirva esta experiencia para evitarlo, ¿no? Porque claro, sí, yo digo, ¿para qué nos vamos a echar este proceso en el que se va a cancelar o sea, ¿para qué los dejamos triunfar? Pues vaya, claro, ¿no? Es decir, hay que evitarlo, ¿no? Antes de que lleguen, ¿no? Sí, va a ser relativo, porque también, por ejemplo, escuchaba a ciertos legisladores que decían, pues que la ciudadanía no los vote. No es responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Hay una responsabilidad inicial de quien tiene el deber de garantizar que no lleguen a esas postulaciones quienes no tienen los criterios de idoneidad. Y la otra es que hay un candado en la ley que dice... ¿Se van a poder amparar, por ejemplo? Sí. Hay sentencia firme. En la ley dice que es que la pérdida del derecho es por una sentencia firme. Entonces ellos van a ir a un JDC, que es un juicio de derechos de la ciudadanía, y ahí entonces va a alargar un proceso que de por sí está en duda, o sea, su credibilidad depende mucho de que la ciudadanía valide esos resultados, porque obviamente es válido si tiene más de un voto, pero hablamos, por ejemplo, en Nogales, tenemos solo un candidato al juzgado penal, ese que ni a campaña ya ganó. Entonces, ha habido muchos aspectos del proceso que hacen que la ciudadanía lo vea como algo que no tiene utilidad. ¿Y cuál es el problema? Que en la siguiente elección la participación difícilmente va a crecer si no hay certidumbre en el proceso. Entonces, al final es como... Que siempre además es un reto, ¿no? Que siempre además es un reto. Oigan, también tenemos otro tema, luego se nos va rapidísimo el tiempo. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, falleció a los 89 años. Ya había anunciado él mismo, incluso en redes sociales, que estaba enfermo, que se estaba muriendo. Desde acá, pues cómo lo vemos, ¿no? Hemos sabido de su política de vida, su modo de vida tan austero, que eso también lo hacía pues aparecer o ser un ejemplo, ¿no? Para todos los mandatarios y mandatarias de América Latina, progresista en algunos temas, hablar pues de matrimonio igualitario, el aborto, fortalecimiento de sindicatos y demás, lo que se dice que él pues hizo o lo que se supone caracterizó su gobierno allá en Uruguay. A ver, ¿quién empieza? A mí llama la atención la respuesta de la clase política mexicana ante este suceso. Yo no puedo hablar sobre el valor que haya tenido políticamente o no esta persona, pero a mí me parece incongruente que alaben la forma humilde de vivir y vivan en tantos privilegios, que se digan progresistas y que reconozcan en él, y en México no se despenalice el aborto a nivel federal, aunque hay una sentencia de la Suprema Corte. En México no se discute el cannabis y el consumo de drogas en general como un problema de salud pública, sino únicamente seguridad pública. Entonces a mí me parece que políticamente está muy padre agarrar a este señor que tiene cara de viejito y dice frases lindas y las pones en un eslogan. O sea, no se trata de eso la política, pues. Entonces creo que este tipo de acontecimientos sacan a relucir a quienes únicamente están buscando en Google como una frase linda que publicar. Yo creo que nos debería de invitar más a la reflexión de la forma de que quienes participamos en política, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, si somos congruentes entre lo que decimos y la forma en la que vivimos. Y yo de esto reconocería en este perfil político, pero creo que este acontecimiento ha sacado a la luz, digo, porque hace 15 días eran pro Francisco, pro Papa Francisco, ¿no? Entonces se vuelve como una tendencia. Oye, que le hubiéramos puesto también sobre la mesa el tema del nuevo Papa también. Sí, pero ojalá que lo que dicen admirar, la clase política, lo que dice admirar de este perfil político, lo llevaran realmente a los hechos. A ver, Alejandro, ¿tú qué opinas? Sí, de acuerdo con esta última frase de la compañera, creo que debemos de
más que de ver lo que decía Pepe Mujica, tenemos de ver qué es lo que hacía, pues, ¿no? Y tratar de emular. Creo que al final de cuentas él era un ejemplo y un estandarte de la política latinoamericana de izquierda. Es alguien a que definitivamente en lo particular voy a extrañar bastante. Creo que era un líder moral, era un líder político, no solamente por su filosofía, ¿no? A final de cuentas creo que esta reivindicación de lo moral dentro de la política, que también manejan otros perfiles, más a la izquierda que la derecha, obviamente, es importante, ¿no? A final de cuentas, este tipo de política fría, ¿no? En donde le quitas toda humanidad a la toma de decisiones, creo que es bastante negativa. A final de cuentas somos personas, en el caso de la clase política, pues son personas con distintas faltas, ¿no? Y a final de cuentas tienen errores y creo que esta idea de mantener humana la política es bastante interesante y es lo que él representaba, ¿no? No solamente era una persona que detentaba esta filosofía de combatir la pobreza, sino que poco se habla, creo, de lo que él hizo en Uruguay en su presidencia del 2010 al 2015, ¿no? Y las políticas que él implementó. Hubo un aumento considerable del 250%, por ejemplo, en el salario mínimo. Como bien lo dijiste, era un sindicalista puro y duro desde hace años y logró negociar de una manera fuerte en conjunto con los sindicatos la subida del salario mínimo. Se redujo la pobreza en un 50% en su mandato. Gracias a esta política de salario mínimo, que creo que lo hemos visto que aquí en México también ha sido una herramienta bastante fuerte esta subida. El aumento en los ingresos de las familias pues ha subido, la pobreza se ha reducido y creo que al final de cuentas, más que los programas sociales, esto ha sido un factor determinante, ¿no? Para la reducción de la pobreza. Incluso la apertura en las negociaciones con los países alrededor de ahí de Uruguay. Recordemos que anteriormente al 2010 había una tensión bastante álgida, ¿no? Y al momento que él llega a la presidencia, se reúne con el kirchnerismo, ¿sí? Y empieza a negociar con ellos, se vuelve la relación de amistad entre Uruguay y Argentina y empiezan a negociar de nuevo, pues, ¿no? Que al final de cuentas, digamos que son países hermanos, son países que comparten una cultura pues bastante similar y abre esa puerta de nuevo, ¿no? Una puerta que estuvo cerrada por muchos años. Entonces creo que a final de cuentas esta muerte sí duele a la región en el sentido de que ahorita están los presidentes de izquierda latinoamericanos y están los presidentes de derecha latinoamericanos. Tenemos a Bukele y además personajes ahí abajo de él, por el lado derecho. Izquierda, pues tenemos a Lula, tenemos a Petro, tenemos a Claudia Sheinbaum, ¿no? Representando ahí. Y igual creo que sí se está gestando como una batalla ideológica dentro de la región, ¿no? ¿Quién es más apto, quién es más hábil para llevar a cabo un país? Si la ideología de la izquierda o si la ideología de la derecha. Y a final de cuentas, pues esta muerte pues hace que se pierda un estandarte por parte de la izquierda. Son personajes que se convierten en únicos, o cómo replicar, o cómo también, Alejandro, piensas tú que se podría dar continuidad a lo que sí hizo positivo. Pues creo que es una persona que no se le puede dar continuidad, por lo menos en materia discursiva. Es una persona que llegaba a los corazones de las personas y a las cabezas de las personas. Era un excelente orador, hay que decirlo. Creo que al final de cuentas a lo máximo que podemos aspirar es a llevar su filosofía a una política concreta, ¿no? Una política antipobreza, una política que favorezca la igualdad. A eso creo que se refería la compañera con que hay que dejar nomás de escuchar, pues, ¿no? Y poner en Facebook ahí la foto, su quote o la fotito, pues, ¿no? Hay que tratar de hacer que estas frases se lleven a una política concreta y tengan resultados en la vida real. Muy bien, pues ahí está. Pues no sé si quieras cerrar, Janet, con un último comentario. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ni termino de comprenderlo. Yo creo que la gente merece vivir en condiciones dignas y más de ciclarnos en estas polarizaciones es cómo le hacemos para que América Latina deje de ser
la zona más desigual del mundo. O que esté Ese es el dividida, gran ¿no? En reto. bloques y demás. Así es. Muchas gracias. Muy bien, pues ya nos vamos. Entonces, bueno, no, yo sigo en el programa, pero digo, ya termina la mesa Ya se de van. análisis. Gracias. Gracias, Alejandro Cepeda. Gracias, Janet Gracias, Harrison, por acompañarnos en este viernes. La próxima semana por acá los vemos. Les Gracias. esperamos. Muy bien, nos vamos a mensajes. En un instante regresamos.